Quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, donde está el relato de la conversión de Pablo. También está en Hechos 9 y en Hechos 26. Pero vamos a tomar porque es el más detallado de la conversión de Pablo, y vamos a enfocarnos en las dos preguntas que hace el apóstol Pablo. Estas dos preguntas son la clave, creo, de la vida cristiana, y que Pablo las hizo al comienzo de su ministerio, al momento de encontrarse con el Señor. Vamos a leer la palabra, desde el verso 6 en adelante. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», pregunté. «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues», me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. «¿Qué debo hacer, Señor?», le pregunté. «Levántate», dijo el Señor, «y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas». Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Oremos un momento. Señor, y oramos para que tu palabra, Señor, hoy venga a nuestras vidas y pueda tocarnos. Jamás vuelve vacía, Señor, hoy tampoco lo hará. Te pido que tú puedas traer el mensaje que venía desde tu corazón para el corazón de cada uno de nosotros, y que podamos irnos llenos de ti, Señor, llenos de todo lo que tú quieres para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Las dos preguntas de Pablo, ¿cuáles son? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Pablo estuvo toda su vida tratando de encontrar o de comprender las respuestas de Dios a esas dos preguntas. Es importante que nosotros también sepamos responder a esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? La vida cristiana se podría resumir en esas dos preguntas. Por eso es tan importante esta mañana examinarlas y entender el significado de Dios para nosotros, para tu vida y para mi vida. Pablo era un fariseo y él sabía hacer cosas. Pablo tenía claro en su propia concepción la segunda pregunta, tenía ya una respuesta en la vida de Pablo. Pablo estaba haciendo muchas cosas. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, había consentido en la muerte de Esteban y ahora iba con cartas de la sinagoga de Jerusalén a buscar a todos aquellos llamados del camino. Los del camino es el nombre que se les dio a los cristianos al comienzo, los del camino. ¿Recuerdan? Jesús dijo: «Yo soy el camino». Así que todos aquellos que eran buscados por Pablo huían a distintas regiones y Pablo los seguía. A Pablo no solo le bastó con que Jerusalén quedara limpia de los cristianos, sino que él pidió cartas para perseguirlos fuera de Jerusalén. Y Pablo entonces tenía una misión. Podrá parecernos a nosotros hoy día un poco extravagante, de exterminio, pero Pablo estaba haciendo cosas para Dios. Pero no tenía la respuesta a la primera pregunta. Pablo, como muchos otros hoy día cristianos, hacen cosas para Dios, pero no saben quién es Dios. La vida cristiana puede ser un desastre cuando no es respondida esa primera pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios en tu vida? Muchos nos acercamos a la iglesia y preguntamos: ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Como pastor, muchas personas se acercan a mí y me dicen: «Waldo, quiero servir a la iglesia. ¿Qué puedo hacer?». Y están ansiosos por ponerse al servicio de la causa, pero aún falta la primera pregunta en su vida. ¿Saben? Nosotros luchamos a diario por ser hombres y mujeres obedientes a Dios. Al menos yo. Trato de hacer las cosas que a Dios le agradan, pero no siempre me resulta.
A veces trato de ser el hombre buenito desde temprano de la mañana hasta la noche. ¿Se apagó esto? Ah, no. Y no me resulta. Trato de ser el hombre que mi esposa necesita a diario. Trato de ser amoroso, de estar allí cuando ella me necesita, cuando ella quiere unas palabras de aliento. Y escojo entre tomar el control remoto de ir a hablar con mi señora. Hago eso. Pero no me resulta lo suficientemente bien. Tengo 4 hijos y quiero repartirme con cada uno de ellos. Quiero ser un buen padre. Mi meta a diario es ser un buen padre. Y tengo a mis 4 leones a diario delante de mí y trato de repartirme en ellos y ser un buen padre. Pero no siempre me resulta. No lo logro. No logro esa plenitud de las intenciones de mi corazón. Y más aún me inquieta el deberle a Dios a diario. Y se me va acumulando una gran deuda de no hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. Y es que tal vez yo también ando enredado como Pablo en la segunda pregunta, pero me he olvidado de la primera. Me he olvidado de la primera pregunta en mi propia vida. Los fariseos cumplían la ley a la perfección. Sin embargo, el Señor Jesucristo desnudó lo que había en el corazón de ellos. Mateo 23 dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello». Es que cuando nos enredamos en las reglas, cuando tratamos de hacer las cosas bien, nos olvidamos de lo que realmente importa, porque estamos tratando de ganar el favor de Dios, la sonrisa de Dios. He escuchado muchas predicaciones sobre esto, cómo hacer que Dios sonría con mi propia vida, cómo lograr que Dios haga una mueca celestial, ¿verdad? Cuando me mire y diga: ahí está mi hijo Waldo, estoy tan orgulloso de él. Y en eso andaba Pablo. Pablo quería ganarse el favor de Dios. Pablo se estaba esforzando por ser un mejor judío, uno bien celoso, que sacara del camino a estos hombres y mujeres que tenían una fe distinta. Es decir, él llevó la fe, él llevó su fe a lo concreto, a acciones. Pero el problema es que siempre vamos a terminar al debe con nuestras acciones. Siempre nos va a faltar. Siempre algo no va a estar bien. La primera pregunta de Pablo es: ¿quién eres, Señor? Hay 3 lugares en la Biblia en que Pablo relata su conversión. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Y en los 3 la primera pregunta está. La segunda solo está en Hechos 22, el que acabamos de leer. Pero la primera pregunta está clara en los 3 testimonios de la conversión de Pablo. Primero Pablo relata su conversión en Hechos 9. Luego Pablo defiende su conversión en Hechos 22 frente a la iglesia o a los judíos de Jerusalén. Y luego Pablo proclama su conversión en Hechos 26 frente a Agripa, el rey Agripa. Él va a dar testimonio de quién es él en Cristo Jesús. Por eso Pablo repite y habla de su conversión en 3 ocasiones. ¿Quién eres, Señor? Pablo pasa el resto de su vida aprendiendo la respuesta de esta pregunta. ¿Conoce usted la respuesta a esta pregunta? ¿Conoce usted a Jesucristo? Puede que cada uno esta mañana diga: yo sí lo conozco. Y cada uno tenga una respuesta particular acerca del conocimiento que tiene de Jesús. Pero la Biblia nos proporciona elementos para saber si realmente lo conocemos. La Biblia lo saca de lo subjetivo y hace que esta respuesta tenga un carácter objetivo. En 1 Juan 5:20 encontramos la siguiente declaración: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Dios nos ha dado entendimiento, hermanos, para conocer a Dios. El Señor nos ha dado la capacidad de conocerlo, de poder saber quién es Él.
Había un señor que se llamaba John Stuart Mills. Y él una vez dijo lo siguiente. Dijo que era imposible conocer a Dios, porque lo finito no podía conocer lo infinito. Y en ese sentido él tenía mucha razón. ¿Cómo es posible que la hormiga pueda tener una comprensión de la naturaleza si él apenas, esa hormiga, se entiende a sí misma? Lo finito no puede conocer a lo infinito, y eso es verdad. Entonces, parecía lógica la expresión y el desafío a la fe que hacía John Stuart Mills. Pero él se olvidó de un detalle. Lo infinito podía revelarse a lo finito. Que lo infinito escogiera revelarse. Que lo infinito escogiera mostrarse. Jesús dijo, si me veis a mí, veis al Padre. Y aún dice, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la fuente, yo soy el agua. Yo soy. Él escoge mostrarse a nosotros. Él escoge revelarse. Es esa cortina que se mueve y nos muestra quién es Él. El Señor ha escogido revelarse. Ahora, dice la Escritura también en Tito 1:16, que hay algunos que dicen que lo conocen. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, hay gente que dice, yo lo conozco, pero su vida declara que no lo conocen. Porque si lo conocieran, serían diferentes. ¿Recuerdan ustedes lo que es el fruto del Espíritu Santo? Está ahí en Gálatas 5:22 y 23. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Recuerdo que fue uno de mis primeros versos en ser memorizados. Cuando estaba chico en la escuela dominical, seguro que había un premio y tenía que aprendérmelo. Pero me ha hecho tanto bien a lo largo de mi vida. Ahora déjenme decirles algo. No veo todo esto en mi propia vida. ¿Qué es lo que me pasa? Dice la Biblia, luego en Mateo 7:15 en adelante, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Entonces, hermanos, aquellos que tienen la primera respuesta en su vida clara, es decir, ¿quién eres, Señor? Aquellos que conocen al Señor, lo evidencian por su propia vida. Y la Escritura afirma que por sus frutos los vamos a conocer. No es porque ellos dicen que son cristianos, sino porque su vida dice que son cristianos. Por los frutos. Y ahí otra vez me viene a mí el enredo. Pero Señor, yo no veo ese fruto. Y verdad que no lo veo. No es falsa humildad. Y entonces me pregunto, Señor, ¿qué está fallando? ¿Por qué no veo ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad en mi vida? Que es el fruto de tu presencia en la vida de cada hombre y mujer que te conoce, que te conoce. Creo que uno de mis errores es tratar de producir el fruto. Se supone que un árbol debe dar el fruto porque lo tiene nomás. Esta época en Viña del Mar para mí es la mejor época. Septiembre es uno de los meses más lindos. Aunque hoy día está nublado, pero bueno, pero es un mes precioso. ¿Han visto los colores de las flores? Parece que las hojas estuvieran más brillantes en septiembre. Y empiezan los botones a salir. Esos botones de color rosado, ¿verdad? Que llenan muchos de los árboles. La higuera que hay en nuestra casa ahí arriba tiene ya sus primeros anuncios de frutos. ¡Qué maravilloso!
y vuelve a dar su fruto. El del Damasco todavía no tenemos ningún anuncio, pero yo espero que pronto empiece a aparecer algo. Pero se dan cuenta de que ellos no se han esforzado para poder dar fruto. Ellos sencillamente dan fruto, porque hay algo en ellos que les hace producir ese fruto. No hay un problema de identidad. A veces nosotros los cristianos luchamos con nuestra identidad. ¿Cuál es el fruto que está saliendo de mi vida? ¿Qué es lo que estoy dando? Porque si soy cristiano, tiene que salir de mí puro amor, puro gozo, pura paz, pura paciencia, pura benignidad. Y surge nomás. Ahora no sé si ustedes son de que les pasa solamente en septiembre, que se portan así, y el resto del año están secos. Pero la Biblia afirma que cada día debo dar ese fruto, porque cada día tengo el Espíritu Santo. Ni siquiera tengo temporadas de descanso, porque yo podría decir, ya pasó septiembre, me queda un poquito nomás para ser buenito, pero van a ver después en octubre. Y la verdad es que no. La vida cristiana es algo continuo, es algo que tiene que seguir floreciendo en tu vida y en mi vida. No tenemos excusa, porque dice la Biblia que por los frutos seremos conocidos. Ese es el argumento de fondo. No me expliques tu fe con tus palabras, explícame tu fe por tus hechos. Y ni siquiera me lo expliques, se va a notar, se ve porque está allí. Todos podemos contemplarlo, todos podemos sacar esos frutos de la vida de un creyente. Hermanos, si no estamos dando ese fruto, algo está mal. Y nuevamente me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo que me pasa a mí? El conocer a Dios produce fruto. Produce fruto. Es que el encuentro con Dios, el encuentro personal con Dios, provoca un cambio tal en la vida de un ser humano que ya nada será igual. Gálatas 6:14 dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ha habido un cambio tan grande en la vida de aquel que ha recibido a Cristo, que mi única manera, mi única cosa, mi única vanagloria es que yo morí. Y tal vez ese sea mi problema, que no estoy lo suficientemente muerto y aún persisto en hacer mis obras y no la obra que Dios tiene reservada para mí. Quizás ese sea mi enredo, que en realidad trato de conocer al Señor, trato de acercarme a Él, trato de descubrir quién es Él, pero ahí estoy luchando con lo viejo versus lo nuevo en mi propia vida. Quizás hay demasiado de viejo todavía en mí. Hay muchas cosas que aún no han muerto. Y entonces me pregunto, Señor, ¿qué está malo en mi vida? ¿Por qué no fluye esta obra preciosa que un día tú comenzaste en mi vida? ¿Por qué no estoy dando todas aquellas maravillas que menciona tu palabra para aquellos que te aman y te conocen? ¿Qué es lo que ocurre conmigo? Pablo tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. La respuesta es tan hermosa, hermanos. A la pregunta primera, cuando Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Él dice, soy Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. El nombre de Jesús era muy conocido en esos años. Muchos niños se llamaban Jesús. Muchas personas se llamaban Jesús. En esta iglesia también tenemos un joven que se llama Jesús. Y entonces él tiene que aclarar, soy Jesús de Nazaret. Me encanta el detalle del Señor porque Él no dice, soy Jesús, Rey de Reyes, soy Jesús el Eterno, el Sempiterno, soy Jesús el dueño de todas las estrellas del mundo. Dice, no, soy Jesús de Nazaret, ese que nació en Nazaret, ese que se negó a sí mismo, ese que nació ahí entre los pobres, aquel que nació en lo miserable. Hermanos, a veces nosotros nos olvidamos de que el Señor se negó a sí mismo y que en realidad Él ya nos mostró la cruz desde el comienzo. La cruz fue el botón final, pero la cruz venía mostrada desde el comienzo. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ya la cruz venía anunciada. Él ya estaba muriendo a su propia gloria desde el inicio. Él no llegó a una cuna de reyes. Él no llegó a un lugar esplendoroso. Hermanos, es un poco ridículo cuando vemos las postales de Navidad, ¿verdad? Y vemos ahí, ¿ustedes han visto esas postales? Están ahí, ¿verdad? El burrito sonriendo. Está la vaca, ¿verdad?, haciendo así detrás, y parece que la iluminación es perfecta, ¿verdad? Ese lugar se ve calientito, esos fardos, ¿verdad?, de paja que están ahí, tan limpios, tan lindos, hermanos. Dan ganas de estar ahí, nacer en un pesebre, pero no fue así.
No fue así. El pesebre es el lugar donde comían los animales, donde los animales ponían su baba. Ahí nació nuestro Señor. Él ya se negó a sí mismo. Quizás la respuesta de Jesús cuando dice, soy Jesús de Nazaret, me está dando la respuesta a las preguntas que tengo esta mañana. Yo me negué a mí mismo. Desde el comienzo. Desde el comienzo no quise hacer lo mío. Desde el comienzo yo escogí estar en Nazaret. En Nazaret. Y a veces, hermanos, nosotros necesitamos vivir en Nazaret en nuestra vida. Necesitamos ser el Waldo de Nazaret. Aquel que se niega. Aquel que no quiere solamente las cosas para sí mismo. Y ahí estoy luchando con mi carne y con mi yo. Y tengo que ir más allá de mis propios derechos y lo que yo pienso que es justo. Y dejar que el Señor haga como Él quiera. Hermanos, a veces se nos olvida que somos de Nazaret. Se nos olvida ese detalle de nuestra propia identidad, de quiénes somos. Y por eso tal vez no vemos los frutos que anhelamos ver, porque estamos todavía con la cosa antigua, estamos todavía tratando de establecer nuestros propios derechos y aún no queremos morir, aún queremos ser cristianos de primera línea o de primera clase. Pero no existe eso, solamente existen cristianos. Y ahí necesitamos nosotros acercarnos al Señor y hacer la pregunta sin miedo, ¿quién eres, Señor? Y aquí a Pablo le dice, soy Jesús de Nazaret, soy tu ejemplo a seguir. Yo tomé el camino. Parte de la respuesta está aquí en la expresión del Señor. Hermanos, ¿ustedes han tenido un encuentro con Jesús de Nazaret? Qué importante pregunta. Esa es la pregunta del millón y la que vale todas las demás preguntas. ¿Usted ha tenido un encuentro con Jesús de Nazaret? ¿Ha experimentado el poder de la cruz en su vida? ¿Lo han experimentado en realidad? Es decir, que usted ha muerto y que ahora Cristo vive en usted. ¿Usted ha experimentado eso? ¿Ha tenido ese encuentro sobrenatural con Dios en algún momento de su vida? Porque cuando usted sabe quién es Él, usted va a saber qué hacer en su vida. Cuando usted sepa quién es Dios, va a poder responder a la segunda pregunta. Yo recuerdo a la edad de 17 años en mi encuentro con el Señor. Yo recuerdo que era todo maravilloso. Fue precioso. Fue sobrenatural. Julio del año 1984, en una noche oscura, en una reunión de julio de invierno en Santiago, una reunión de jóvenes en una iglesia presbiteriana, donde nos llevaban desde niños obligados y al final yo fui a esa famosa reunión y me topé con Jesús de Nazaret. Y cambió toda mi vida, cambió el enfoque completo de mi vida, me cambiaron los gustos, lo que antes para mí tenía valor ya después no lo tenía. Porque el Señor había operado en mi corazón. ¿Cómo fue esto? Yo estaba ahí en la reunión y de repente estaba leyendo la palabra y descubrí que Dios me amaba. Que Dios me amaba. Hermanos, eso fue una revelación gigantesca para mi ser. Lo había escuchado desde niño. ¿Ustedes saben ese himno? Sí, Jesús me ama. Sí, Cristo me ama. ¿Conocen esa canción? Pregúntale a mi papá. En el piano de la casa yo la tocaba. Tan, 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 tan. Pero la había tocado, pero no había llegado a mi corazón todavía. No había llegado a mi corazón todavía. Sabía la letra. Sí, Jesús me ama, pero no lo había experimentado. No había tenido ese encuentro sobrenatural con el Dios que ama. Algo faltó todavía en mi vida. No era solamente una canción. Me di cuenta a los 17 años que era verdad, que Dios me amaba. Y hay una diferencia profunda en esto. Una diferencia radical, porque si no tienen ese encuentro con el Dios Todopoderoso, hermanos, difícilmente van a saber qué hacer en esta vida. Necesitan saber quién es el Señor, conocerlo de verdad. No solo de oídas, sino conocerlo de verdad. Que ustedes no les digan quién es, ustedes puedan decir, yo lo conozco. Y no es solamente un conocimiento intelectual, es un conocimiento de vida, del alma. Y luego viene la siguiente pregunta. ¿Qué quieres que haga? Pablo se topa con el Señor.
Vean los relatos de la Biblia, es maravilloso. Pablo dice, Señor, ¿quién eres? Y me encanta porque ya le puso el título Señor. Él sabe que hay una revelación superior cuando se topa con el Señor. Señor, ¿quién eres? La palabra Adonai estaba reservada solamente para el Dios, a ese único Dios. Y Él se lo otorgó al Señor Jesucristo. Señor, ¿quién eres? De alguna manera Él ya sabía, pero necesitaba escucharlo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ese encuentro produce un cambio radical en la vida de Pablo. La expresión dice, vino una luz del cielo y me cubrió. Es una expresión hebrea que señala la presencia de Dios. Para nosotros nos llega como una luz misteriosa que aparece, pero cuando el público hebreo escuchaba esta frase, todos sabían que él había tenido un encuentro con lo divino. Cuando esa luz llegó a su vida. Hermanos, ¿llegó la luz de Cristo a tu vida? ¿Te ha iluminado el Señor? Y después dice la Escritura que frente a esa revelación tan grande, Pablo cae. Algunos dicen que cayó del caballo, pero no hay ningún caballo mencionado. Puede que sí, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo cayó. Y hermanos, eso es lo que yo necesito hacer. Y eso es lo que va a ocurrir cuando tú te encuentres con Jesús de Nazaret. Tú vas a caer. Y todo lo que has tratado de levantar, el esfuerzo diario, todas aquellas obras que quieres hacer a diario para agradar a Dios, ya no sirven de nada y vas a caer con tus obras al suelo. Pablo estaba tratando de agradar a Dios, tratando de generar esa sonrisa en el Dios celestial, pero se topa con Él y lo primero que va a ocurrir frente a esta revelación celestial es que Pablo cae y queda en el suelo. ¿Saben qué interesante? Dice la Biblia que otros hombres iban con él, pero solo Pablo cayó. Solo él cae. Es que aquel que ha tenido un encuentro personal con Dios es el que cae. Aquel que ya dice, me rindo. Los demás que iban con Pablo no cayeron, estaban de pie, estaban confundidos con la luz, dice la Escritura. No entendían lo que pasaba. Pero Pablo cae. Y dice la Biblia, y escuché la voz del Señor. ¿Sabe usted que de todos los demás que estaban con Pablo, el único que entendió lo que se estaba hablando fue Pablo? Ninguno de los que estaba alrededor, dice la Biblia, no entendieron lo que se estaba hablando. Todos los que estaban alrededor, y les pregunto a ustedes, ¿cuál era la distancia que había entre Pablo y los demás hombres que iban con él? Piensen, iban caminando a Damasco, iban con la misión de aniquilar el cristianismo. ¿Cómo iban esos hombres? Yo tengo la impresión de que iban juntos. Si iban a caballo juntos, iban con los caballos cerca. Y si iban caminando, probablemente van caminando a menos de 1 metro. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que solamente Pablo cae y solamente Pablo logra discernir la voz. Solamente uno tiene un encuentro con el Señor. Los demás no. Los demás estaban al lado, estaban rodeando, quizás vieron la luz, pero no se topan personalmente con Dios. Hermanos, necesitamos saber quién es Jesús. Que no le baste a usted solamente saber de que hay una luz alrededor. Que no le baste a usted saber de que quizás es correcto venir a la iglesia, sino que usted tenga un encuentro personal con el Señor, porque eso es lo que importa. Pablo entiende el mensaje del Señor. Y luego se añade un elemento distinto. Dice la Escritura que Pablo queda ciego, como unas escamas cayeron sobre sus ojos. ¿Por qué hizo esto el Señor? Es que yo pienso que no solo tú tienes que caerte para que te des cuenta de que no hay nada en ti, sino que ahora tienes que vivir en dependencia absoluta del Señor. Donde tú me digas, Señor, yo iré. Eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe. Ya no vivimos por vista. A Pablo le cambiaron el switch completamente. Pablo cayó. Toda su identidad, su gloria, sus derechos, sus títulos, sus atributos han quedado en la nada. Ha tenido un encuentro personal con Dios y ahora ha quedado ciego. Ahora Pablo depende absolutamente del Señor. Y qué maravilloso, porque cuando está ciego, cuando está caído, es cuando Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Es tan distinta esa pregunta que cuando uno llega a la iglesia, ¿verdad? Y quiere ponerse a disposición nomás y dice, pastor,
¿Cómo puedo yo ayudar a la iglesia? ¿Se dan cuenta que hay un corazón distinto? Es como diciendo, aquí estoy yo a tu disposición. Mira, yo tengo todos estos grados, doctor, maestro, tengo todos estos títulos. ¿Te sirve? Qué distinto es cuando Dios te ha botado, cuando estás ciego y le dices a Jesús, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Es una rendición. Es disponer mi vida completamente al Señor. Es saber que no hay nada en mí. Es saber que no tengo nada que ofrecer. Sencillamente puedo seguir a aquel que me ha llamado. Hermanos, no hay nada en ti ni en mí. Cuando decimos, ¿qué quieres que yo haga? Es que le dejo a Él la respuesta a mi pregunta. No le estoy diciendo yo la respuesta. Y ese es mi problema diario, hermanos. Que cuando yo me levanto, yo quiero ser súper papá, yo quiero ser súper esposo. Y en vez de haberle preguntado a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo tengo que tratar al Animic, Señor? Dime hoy día qué palabras voy a decirle a mi señora hoy. Dime, Dios Santo, llena mis labios con tus palabras. ¿Qué diferencia, hermanos? Cuando yo le digo a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga con Daniel, con Benjamín? ¿Qué quieres que haga con David y con Matías, Señor? En vez de yo tomar la iniciativa y ya decir, yo voy a ser super papá hoy día, yo voy a salir con uno, le voy a hablar tal palabra al otro, y ahí estoy construyendo mis metas y haciendo mi propio edificio de mis buenas obras. Qué diferente es cuando yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo estoy caído y estoy ciego, porque no sé qué hacer. Esa es la diferencia de la segunda pregunta del apóstol Pablo. Ciertamente la vida cristiana conlleva esfuerzo y obediencia. Son muchos los pasajes de la Biblia que nos hablan de eso. Primera de Pedro 1:14 en adelante dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y entonces, ¿qué hacemos con la obediencia? ¿Qué hacemos con nuestras buenas intenciones a diario de tratar de ser buenos cristianos? ¿Qué hacemos con ese deseo de lograr las cosas para Dios? Hay una relación entre la obediencia y el amor. Hay una relación misteriosa ahí. No sé si se dieron cuenta que dentro del fruto del Espíritu Santo no está la obediencia. ¿Se dieron cuenta de ese pequeño detalle? Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9. Ninguno es la obediencia. Y yo digo, Señor, ¿y todo lo que estoy tratando de hacer a diario? Y además tu palabra dice que tenemos que ser obedientes. Y entonces, ¿cómo relaciono todo esto ahora? Lo que importa, hermanos, es la primera pregunta. Es mi relación con el Señor, mi relación con Jesús de Nazaret. La Biblia dice en 1 Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él. ¿Pero por qué? Porque Él me amó primero, porque Él vino a mi corazón. ¿Usted ha estado enamorado alguna vez? ¿Han estado enamorados alguna vez? ¿Sí? Yo sí. ¿Usted no? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía cuando estábamos enamorados? Yo me acuerdo tanto. Como dice el sermón, me acuerdo obligadamente de mi momento de enamoramiento con la Nimic, con mi señora. Fue tan diferente a todas las veces en que me gustó alguien. Yo creo que a los 11 años me gustó la primera persona en mi vida, a los 11 años. Les conté que me fue pésimo en mi primer intento amoroso. Sí, yo lo he contado. A la edad de 11 años me gustó una compañera de curso, Andrea Corbalán.
y estaba enamorado de ella. En realidad no sé si estaba enamorado. Déjenme decirles algo. No sé si estaba enamorado, pero la Andrea estaba de moda. Estaba de moda en el curso. Y era como el objetivo que todos andaban dando vueltas detrás de la Andrea Corbalán. El cuento es que yo me la jugué. Para esos años había unas tarjetas Village. No sé si se acuerdan de las tarjetas Village, ¿verdad? En que había esas puestas de sol, ¿verdad? Y la pareja ahí agarrada, ¿verdad? Y el sol atrás. O en un caballo en la playa. Me escogí la mejor de todas esas. Y le puse nomás ahí a la Andreita. Cuán enamorado estaba yo de ella. Cerré la carta y se la entregué. En el curso estábamos en un recreo y le entregué a la Andrea mi carta. Y la Andrea la recibió. El enredo es que estaban mis mejores amigos, mis compañeros estaban detrás cuando yo hice esta entrega. Y la Andrea abre la carta y la ve y la rompió. La rompió frente a mí. Es que yo ni les cuento cómo me sentía. Yo a lo macho no solté ninguna lágrima, pero que tenía unas ganas de llorar, las tenía. Y yo no sé cómo lo hice, pero yo tenía un globo aquí de agua, pero no solté ninguna lágrima, eso sí me acuerdo. Yo he parecido sapo, ¿verdad? Con unas cosas ahí, unas gotas de agua gigantescas, pero no lloré. Me aguanté. Mi primera experiencia amorosa fue un desastre. Y después, cuando más grande, tampoco lo hice mejor. Creo que mi error siempre era como no buscar lo que Dios quería. Fue tan diferente cuando conocí a la Arimic, a mi señora. Fue tan diferente. Era ver cómo Dios me empujaba hacia ella. Yo había hecho tanto daño en mi vida como hombre que a la edad de 25, 26 años estábamos en Argentina, en Córdoba, en un encuentro de jóvenes. Y estaba también la Arimic ahí, yo ya la conocía. Estaba con esta agencia Operación Movilización. Y habían miles de jóvenes en una conferencia grande allá en la ciudad de Córdoba. Y de repente dicen, todos los que tengan un llamado a las misiones y que quieran dejar todo para ser misioneros, vengan aquí adelante. Y yo ya estaba como abogado. Y dije, ya, llegó mi hora. Y me levanté y fui adelante y le entregué mi carrera al Señor. Aquí está, Señor. Aquí está mi sueldo, aquí está todo lo que tú sabes que soy. No más, se acabó. Y ahora te seguiré solo a ti. Y yo estaba llorando. Y después, como yo siempre ando con mis obras, ven que queriendo ser súper bueno y hacer todo perfecto, le agregué algo a mi oración. Y le digo, Señor, y además, me voy soltero a las misiones. Seré soltero para siempre. ¿Verdad? Sería un cura protestante. Y me voy soltero. Le dije a Dios, Dios sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Y ahí ya, si estaba llorando porque había dejado mi carrera, ya ni les cuento cómo lloraba después, porque ya había declarado que me iba a quedar solo durante toda mi vida. Y lloraba adelante, con fervor, lloraba. Bueno, el cuento es que pasó la música, la alabanza, ¿verdad? Llegó este rato y tratando, vamos, todo a sentarse. Me doy vuelta y me voy a sentar. Avancé como 30 pasos hasta que logré encontrar mi silla. Y no alcancé a sentarme. Y de repente veo a Arimic. Y la miré a los ojos. La miré. Y supe que había algo allí. Me acuerdo que me senté y lloraba. Señor, miserable de mí. Te acabo de decir que me voy soltero. ¡Qué terrible! Así soy. Y le digo, me voy soltero y ahora mira, acabo de mirarla. Más que yo sabía que Dios había visto mis ojos. Yo sabía que Dios había entrado en mi mente y sabía lo que había en mi corazón. Y yo no entendía. Pero Dios seguía empujándome hacia ella. Y yo trataba de verdad, Dios sabe que es verdad. Tenía tanto miedo de dañar que ya no quería ninguna relación con nadie. Si eso de ser soltero era también por mi conveniencia. El cuento es que cada vez nos acercábamos más. La Arimic me enseñó a tocar guitarra. No aprendí nada de guitarra, pero nos conocimos así.
Me acuerdo que íbamos a orar juntos y íbamos a la reunión en la oficina de Operación Movilización. Yo era abogado de esa oficina y podía ir a la reunión de oración. Y estábamos ahí los dos. Yo llegaba tempranito, salía de la oficina y me iba temprano para cantar y hacer algo con la guitarra. Pero yo sabía que Dios estaba acercando mi corazón a la Nimic. Miren, no había nada entre nosotros, solamente esa atracción. Y el Espíritu Santo me dijo, en una noche en que veníamos de un tiempo de grupo en casa, yo le ofrecí a Nimic ir a dejarla a su casa, a la casa de la misión. Y camino a la casa, el Señor me dice, el Espíritu Santo me dijo, pregúntale si ella va a ser tu esposa. Pregúntale si va a ser tu esposa. Nada de que vamos a ser pololo, de que vamos a estar de novio, que conozcamos. No. Vas a preguntarle si va a ser tu esposa. Yo voy a hacer la misma prédica en el segundo servicio cuando mi señora esté presente. Y le digo, estamos en la puerta de su casa, la miro y le digo, Nimic, necesito saber algo. Quiero saber si tú vas a ser mi esposa. ¿Ustedes entienden lo que eso cuesta decirlo? Y le digo, y Nimic dice, sí, yo voy a ser tu esposa. Es que cuando Dios se empieza a juntar, es que cuando Dios toma la iniciativa en la vida de un ser humano, Dios va delante tuyo y Él va haciendo las obras. Él escoge por ti, Él toma las decisiones. ¿Sabe? Yo no tenía argolla, no tenía nada, ni siquiera un anillo de compromiso para esa noche. ¿Sabe lo que tenía? Una bufanda. Y me saco la bufanda y se la pongo en el cuello a la Nimic y le digo, este es el símbolo de nuestro compromiso. Dios haciendo las cosas, hermanos. Dios yendo delante de nosotros. Y cuando uno está enamorado, hace todo lo que el otro quiere. Hermanos, yo llamaba después de ese día a la Nimic todos los días. ¿Cómo estás? En la mañana. ¿Cómo estás en la tarde? ¿Cómo estás en la noche? ¿Cómo estás a mediodía? ¿Cómo estás a cada rato? ¿Cómo estás? Menos mal que en esos años, recuerdan, las tarifas de teléfono eran fijas. Así que uno podía hablar hasta que se le hinchara la oreja, pero estábamos ahí hablando. Y hablaba con ella a cada rato. Y me decía, Waldo, ¿tú podrías venir hoy día a las 4? Y tenía la oficina y todo el tema. Y me conseguía, hablaba con el jefe en la oficina, hablaba todo el tema. Y adivinen qué, yo estaba a las 4 de la tarde con la Nimic, ahí donde ella dijo. Y después la Nimic decía, ¿y tú podrías traerme tal cosita? Y yo conseguía esa cosita a lo que costara nomás. Y llegaba donde ella con lo que ella había pedido. Y cuando estábamos juntos los dos, ella me decía, creo que tienes que irte. Y yo decía, no, un ratito más, una canción más. Cantábamos juntos canciones cristianas. Una canción más. Cuando uno está enamorado, uno quiere estar con el otro. Y pongan atención, cuando uno está enamorado, hace todo lo que el otro te pida. Y aquí está la respuesta del sermón de esta mañana. Cuando yo respondo al Señor, cuando Él me dice, Waldo, y yo le digo, Señor, ¿quién eres tú? El Señor me dice, yo soy Jesús de Nazaret. Y yo le digo, tú eres mi Señor. Yo te amo por sobre todas las cosas en mi vida. Y lo que tú digas, cualquier cosa, yo la voy a hacer. Entonces, hermanos, la obediencia no es un fruto del Espíritu Santo. La obediencia es sencillamente el perfume de la relación de amor que yo tengo con Cristo Jesús. Y entonces ya no necesito ser super papá, ni ser el super esposo para la Nimic. Sencillamente necesito cada día acercarme a Jesús y recibir su amor y amarlo con la intensidad de mi corazón. ¿Y saben qué va a pasar? Yo voy a hacer las obras que Dios quiere que yo haga. Voy a hacer exactamente lo que Jesús me pida, cada segundo, cada minuto de mi vida. Y así, sin darme cuenta, voy a vivir esa vida en obediencia que tanto quiero vivir. Solamente cuando ame a Dios
más que a todas las demás cosas. Si hubiera leído Juan 14 antes, habría terminado el sermón antes. Dice así, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros, pongan atención, vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Estas son las dos preguntas más importantes para un ser humano en este planeta. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? La cosa es que si usted tiene clara la primera, la segunda viene automáticamente. Cuando usted tiene a Dios en una relación personal de amor, usted será un hombre obediente y ya nada más le interesará. Ni le interesará pecar porque estará enfocado en el Señor. Se levantará y seguirá lo que Él le pide. Y yo podré ser, por fin, ese esposo y ese padre que quiero ser. Si me pongo a amar a Dios, voy a lograr lo que siempre he querido ser. Y yo espero que ustedes también, hermanos, puedan amar a Dios de tal forma que la vida se les enderece hacia su perfecta voluntad.